Bienvenidos, historiadores religiosos. Bienvenidos a un viaje que nos llevará al principio mismo del tiempo, al amanecer de la creación, cuando el mundo era joven y la humanidad apenas comenzaba a dar sus primeros pasos sobre una tierra recién formada. Esta noche vamos a hablar de una mujer, la primera mujer, aquella cuyo nombre significa vida o madre de todos los vivientes. Una figura que ha sido venerada y culpada, exaltada y demonizada a lo largo de milenios de historia humana. Vamos a hablar de Eva. Su historia ocupa apenas unos pocos capítulos en el libro del Génesis, unas pocas páginas en una Biblia de miles. Y sin embargo, esas páginas contienen el origen de todo, del matrimonio, de la familia, del pecado, de la muerte, pero también de la promesa de redención que atraviesa toda la narrativa bíblica. Eva no es solo un personaje del pasado remoto, es un espejo en el que podemos vernos reflejados. Sus luchas son nuestras luchas, sus tentaciones, nuestras tentaciones. Su caída, en cierto sentido, es nuestra caída. Y su esperanza, esa esperanza que mantuvo incluso después de perder el paraíso, incluso después de enterrar a un hijo, es la misma esperanza que nos sostiene a nosotros hoy. Antes de continuar, si este tipo de contenido resuena contigo, si disfrutas explorando las profundidades de la historia sagrada con una mente abierta y un corazón reflexivo, te invito a dejar un me gusta y a suscribirte al canal, pero solo si realmente lo disfrutas, solo si sientes esa misma fascinación por los misterios de la fe que me impulsa a mí a investigar estos relatos. Y si tienes alguna reflexión, alguna pregunta, alguna perspectiva diferente, déjala en los comentarios. La fe crece cuando la compartimos. Ahora, atenúa las luces. Ponte cómodo. Deja que las preocupaciones del día se desvanezcan por un momento, porque lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia antigua, es tu historia. Es la historia de cómo comenzó todo, de cómo la humanidad dio sus primeros pasos, tropezó, cayó y encontró la fuerza para levantarse de nuevo. ¿Alguna vez te has preguntado qué se sentiría despertar sin pasado? Abrir los ojos por primera vez en un mundo perfecto, sin recuerdos de dolor, sin conocimiento del mal, sin siquiera un concepto de lo que significa morir. ¿Qué harías tú si pudieras caminar con Dios en el frescor del día, hablar con Él cara a cara, vivir en perfecta armonía con tu Creador? ¿Y qué harías si una voz susurrante te ofreciera algo más? Algo prohibido, sí, pero también algo que promete hacerte como Dios, conocedora del bien y del mal. ¿Resistirías? ¿O extenderías la mano hacia el fruto? No juzgues demasiado rápido, porque antes de que termine esta noche, quizás descubras que la historia de Eva es más compleja, más humana, más cercana a tu propia experiencia de lo que jamás imaginaste. Prepárate, porque acabas de despertar en el sexto día de la creación. El polvo aún está fresco sobre la tierra. Los animales acaban de recibir sus nombres. Y en algún lugar del Edén, un hombre duerme profundamente mientras Dios se prepara para realizar su última y más misteriosa obra de creación. Bienvenido al principio de todo. El silencio del Edén es diferente a cualquier silencio que puedas imaginar. No es la ausencia de sonido, sino la presencia de paz. Los ríos murmuran suavemente. Las hojas susurran con una brisa que nunca es demasiado fría ni demasiado cálida. Los animales descansan en armonía, el león junto al cordero, el lobo junto al ciervo, sin temor, sin violencia, sin muerte.
En medio de este paraíso, un hombre yace dormido. Su nombre es Adán, que en hebreo significa hombre o de la tierra, porque fue formado del polvo del suelo, del Adamá. Dios sopló en sus narices aliento de vida y se convirtió en un ser viviente. Es la corona de la creación, hecho a imagen y semejanza del Creador mismo. Pero algo falta. Tú observas mientras Dios contempla a su criatura. Los animales desfilan ante Adán y él les da nombres: león, águila, serpiente, cordero. Cada uno recibe su identidad de los labios del primer hombre. Pero entre todas las criaturas, entre todos los seres que pueblan el jardín, no hay ninguno que sea su igual, ninguno que pueda ser su compañero, su complemento, su otra mitad. No es bueno que el hombre esté solo, dice Dios, y esas palabras resuenan con una verdad que atraviesa los milenios hasta llegar a nosotros hoy. La soledad no era parte del diseño original. La comunión, la compañía, el amor compartido, eso es lo que Dios quería para su creación. Y entonces ocurre algo extraordinario. Dios hace caer un sueño profundo sobre Adán. No es un sueño común, no es el descanso nocturno que conocemos. El término hebreo es tardema, un sopor sobrenatural, el mismo tipo de sueño que caerá sobre Abraham siglos después, cuando Dios haga pacto con él. Es un sueño sagrado, un sueño de transformación. Mientras Adán duerme, Dios toma una de sus costillas. El texto hebreo usa la palabra sela, que puede traducirse como costilla, pero también como lado o costado. Algunos estudiosos sugieren que Dios tomó no solo un hueso, sino toda una porción del costado de Adán, carne y hueso juntos, para formar a la mujer. ¿Por qué la costilla? ¿Por qué no formar a la mujer del polvo como formó al hombre? Los rabinos antiguos meditaron profundamente sobre esta pregunta. El Talmud ofrece una respuesta poética. Dios no tomó un hueso de la cabeza de Adán para que la mujer no se enseñoreara sobre él. No tomó un hueso de sus pies para que ella no fuera pisoteada por él. Tomó un hueso de su costado, cerca de su corazón, para que fuera su igual, su amada, su compañera. Tú observas mientras Dios trabaja. No hay descripción del proceso en el Génesis, solo el resultado. Dios edificó la costilla en una mujer. El verbo hebreo es baná, construir, edificar, el mismo verbo usado para construir ciudades y templos. Hay algo arquitectónico, algo deliberado y artístico en la creación de Eva. Y cuando ella abre los ojos por primera vez, el mundo tiene su primera mujer. Imagina ese momento. No hay espejo en el Edén, pero Eva no necesita uno. Ella sabe quién es. Sabe que es diferente de los animales que la rodean. Sabe que es igual al hombre que ahora despierta de su sueño y la mira con asombro. Adán pronuncia las primeras palabras de poesía humana. Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. En hebreo, el juego de palabras es hermoso. Ish es hombre, Isha es mujer. Ella es parte de él, derivada de él, pero también distinta, única, completa en sí misma. El Génesis añade un comentario que ha definido el matrimonio durante milenios. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Una sola carne. No dos individuos que coexisten, sino una unidad, una fusión, un regreso a la completitud que existía antes de que la costilla fuera tomada. Es interesante notar que Eva no recibe su nombre propio hasta después de la caída.
En estos primeros capítulos, ella es simplemente la mujer, Isha. El nombre Eva, en hebreo Chava, que significa vida o viviente, vendrá después cuando Adán la nombre como madre de todos los vivientes. Pero por ahora, en este momento de creación perfecta, ella simplemente es, existe, respira. Mira el mundo con ojos que nunca han visto dolor, nunca han derramado lágrimas de tristeza, nunca han contemplado la muerte. Los artistas a lo largo de los siglos han intentado capturar este momento. Miguel Ángel en la Capilla Sixtina pintó a Eva emergiendo del costado de Adán mientras Dios la sostiene con ternura. Los relieves medievales de las catedrales europeas muestran a una Eva delicada, casi etérea, surgiendo de un Adán dormido. Los mosaicos bizantinos la representan con ojos grandes y asombrados, contemplando el paraíso por primera vez. Cada representación es una interpretación, un intento de imaginar lo inimaginable. El nacimiento de la primera mujer, la creación del complemento perfecto, el inicio de la humanidad tal como la conocemos. Y sin embargo, debemos ser honestos. No tenemos evidencia arqueológica de estos eventos. No hay fósiles del Edén, no hay restos del árbol de la vida, no hay mapas que nos lleven a los 4 ríos que el Génesis menciona. Lo que tenemos es un texto sagrado, una narrativa de fe, una historia que millones han creído durante milenios. ¿Es literal? ¿Es alegórica? ¿Es una mezcla de ambas? Los creyentes han debatido estas preguntas durante siglos y probablemente seguirán debatiéndolas durante siglos más. Lo que es innegable es el poder de la historia. La imagen de la mujer formada del costado del hombre, cerca de su corazón, como su igual y su compañera, ha moldeado la comprensión del matrimonio, del género, de la humanidad misma, en la civilización occidental y más allá. Eva no fue una ocurrencia tardía, no fue un experimento secundario. Fue el clímax de la creación, la última obra de Dios antes de declarar que todo era muy bueno. Y ahora, recién creada, perfecta en su inocencia, Eva está a punto de explorar el jardín que será su hogar. Un jardín de delicias, de abundancia, de comunión con lo divino. Pero también un jardín con un árbol prohibido en su centro y una serpiente esperando entre sus ramas. Tú caminas por el Edén y cada paso es una revelación. El suelo bajo tus pies es suave, cubierto de hierba que nunca ha conocido la sequía. Los árboles se elevan a tu alrededor, cargados de frutos de colores que no tienen nombre todavía. Rojos intensos, amarillos dorados, púrpuras profundos. El aire está perfumado con flores que florecen eternamente, sin marchitarse, sin caer. Este es el paraíso. Y tú, Eva, eres su reina. El Génesis describe el Edén con una geografía que ha fascinado a exploradores y teólogos durante milenios. Un río salía del Edén para regar el huerto, y de allí se dividía en 4 brazos. Pisón, que rodeaba la tierra de Havila, donde había oro. Gihón, que rodeaba la tierra de Cus. Hiddekel, que iba al oriente de Asiria, y Éufrates. 2 de estos ríos, el Tigris, Hiddekel y el Éufrates, existen hoy. Fluyen a través de lo que ahora es Irak, la antigua Mesopotamia, la tierra entre ríos donde surgieron algunas de las primeras civilizaciones humanas. Los otros 2, Pisón y Gijón, han desaparecido o nunca fueron identificados con certeza. ¿Estaba el Edén en Mesopotamia, en algún lugar del Golfo Pérsico,
quizás sumergido bajo las aguas después del diluvio, o era un lugar fuera del tiempo y el espacio, un reino espiritual más que geográfico. No lo sabemos con certeza. Y quizás esa incertidumbre es parte del misterio. Lo que sí sabemos, según el texto, es que el Edén era un lugar de abundancia sin esfuerzo. Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. No había necesidad de arar, de sembrar, de sudar bajo el sol. La tierra producía espontáneamente, generosamente, infinitamente. Tú, Eva, no conoces el hambre, no conoces la sed, no conoces el cansancio que viene del trabajo agotador. Tu existencia es pura contemplación, puro disfrute, pura comunión. Porque lo más extraordinario del Edén no era su belleza física, sino la presencia que lo habitaba. El Génesis dice que Dios se paseaba en el huerto al aire del día. La imagen es asombrosa. El creador del universo, el ser infinito y todopoderoso, caminando entre los árboles como un padre que pasea con sus hijos. No hay templo, no hay altar, no hay rituales complicados. Solo la presencia directa, inmediata, íntima de lo divino. Tú hablas con Dios, no a través de profetas, no a través de sacerdotes, no a través de textos sagrados, directamente cara a cara, como un amigo habla con otro amigo. ¿Puedes imaginar lo que eso significaba? ¿Puedes concebir una existencia donde la fuente de todo amor, toda sabiduría, toda bondad, está disponible para ti en cualquier momento, sin barreras, sin intermediarios? Esa era la vida de Eva en el paraíso, y junto a ella, Adán, su compañero, su igual, su otra mitad. El texto dice que estaban desnudos y no se avergonzaban. La desnudez aquí no es solo física, sino espiritual. No había secretos entre ellos. No había máscaras. No había pretensiones. Eran completamente transparentes el uno para el otro, completamente vulnerables, completamente aceptados. Es una imagen del amor perfecto, un amor sin celos, sin inseguridades, sin juegos de poder. Un amor que refleja, en pequeña escala, el amor del Creador por su creación. Los días en el Edén, si es que había días en el sentido que conocemos, debían ser de exploración y maravilla. Cada flor era nueva, cada animal era un descubrimiento, cada atardecer era el primero. Eva no tenía recuerdos de ayer porque no había ayer. Solo existía el eterno presente del paraíso, pero había una sombra en medio de tanta luz. En el centro del huerto, dos árboles especiales. El árbol de la vida, cuyo fruto concedía inmortalidad, y el árbol del conocimiento del bien y del mal, cuyo fruto estaba prohibido. De todo árbol del huerto podrás comer, había dicho Dios a Adán, mas del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Era el único límite en un mundo sin límites, la única prohibición en un paraíso de libertad. Un solo árbol entre miles que no debía ser tocado. ¿Por qué? ¿Por qué poner un árbol prohibido en medio del jardín? ¿Por qué crear la posibilidad del pecado en un mundo perfecto? Los teólogos han debatido esta pregunta durante milenios. Algunos argumentan que el árbol era una prueba de obediencia, una oportunidad para que Adán y Eva demostraran su amor a Dios eligiendo libremente obedecerle. Otros sugieren que el conocimiento del bien y del mal era algo que los humanos debían adquirir gradualmente, bajo la guía de Dios, y que comerlo prematuramente era usurpar un derecho divino. San Agustín veía en el árbol la esencia del libre albedrío. Sin la posibilidad de desobedecer, la obediencia no tendría mérito. El amor forzado no es amor.
La lealtad sin alternativa no es lealtad. Quizás el árbol era, en última instancia, un regalo. El regalo de la libertad. La libertad de elegir a Dios, de amarlo voluntariamente, de caminar con Él no por obligación, sino por deseo. Pero la libertad siempre conlleva riesgo, y el riesgo en este caso era la caída. Tú, Eva, conocías la prohibición. Adán te la había transmitido, las palabras de Dios pasadas de boca en boca en esa primera y más pequeña comunidad humana. Sabías que el árbol del conocimiento era diferente, que sus frutos eran intocables, que la muerte, ese concepto abstracto que nunca habías experimentado, era la consecuencia de la desobediencia. Pero también sabías que el árbol estaba allí, en el centro del jardín, visible, accesible, sus frutos colgando de las ramas como una pregunta silenciosa. ¿Cuántas veces pasaste junto a él? ¿Cuántas veces lo miraste de reojo, sintiendo quizás una curiosidad que no sabías nombrar? ¿Cuántas veces te preguntaste qué sabor tendría, qué conocimiento otorgaría, qué misterios revelaría? No lo sabemos. El Génesis guarda silencio sobre los días, semanas, meses o años que transcurrieron entre la creación de Eva y la tentación. Solo sabemos que, eventualmente, una voz nueva entró en el jardín, una voz que no era de Dios, una voz que no era de Adán, una voz que cambiará todo. La serpiente era astuta, más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Tú la ves acercarse, deslizándose entre las ramas del árbol prohibido con una gracia hipnótica. En el Edén, donde todos los animales viven en armonía, donde el león no caza y el cordero no huye, la presencia de la serpiente no te alarma. Es simplemente otra criatura, otra obra del Creador, otra habitante del jardín. Pero hay algo diferente en ella, algo en sus ojos quizás, algo en la forma en que te mira, como si supiera algo que tú no sabes. Y entonces habla. ¿Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Es una pregunta aparentemente inocente, pero escucha con atención. Hay veneno en esas palabras, una distorsión sutil pero significativa. Dios no dijo que no podían comer de ningún árbol. Dijo que podían comer de todos excepto uno. La serpiente exagera la prohibición, la hace parecer más restrictiva, más arbitraria, más injusta de lo que realmente es. Es la primera mentira de la historia, o más precisamente, la primera media verdad, que es a menudo más peligrosa que una mentira directa. Tú respondes, corrigiendo el error. Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Interesante, Dios nunca dijo, ni le tocaréis. Esa parte la añadiste tú, o quizás Adán, cuando te transmitió la prohibición. Es un pequeño añadido, una cerca adicional alrededor de la ley, una precaución extra. Pero la serpiente nota la apertura, nota que estás dispuesta a dialogar, a explicar, a defender. Y eso es exactamente lo que quería. No moriréis, dice la serpiente, contradiciendo directamente la palabra de Dios, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Aquí está el corazón de la tentación. No es simplemente comer un fruto, es la promesa de ser como Dios. Es la sugerencia de que Dios está ocultando algo, reteniendo algo, limitando deliberadamente a sus criaturas,
por miedo a que se vuelvan sus iguales. La serpiente pinta a Dios como un tirano inseguro, no como un padre amoroso. Transforma la prohibición protectora en una restricción egoísta. Convierte el límite en una prisión. ¿Quién es esta serpiente? El Génesis no lo dice explícitamente. Es simplemente la serpiente, un animal del campo, aunque claramente uno con capacidades extraordinarias. Pero la tradición judía y cristiana ha identificado a la serpiente con Satanás, el adversario, el ángel caído que se rebeló contra Dios y ahora busca arrastrar a la humanidad a su misma rebelión. El libro de Apocalipsis lo confirma siglos después. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Pero en este momento, en el jardín, tú no sabes nada de eso. Solo ves una serpiente que habla, que hace preguntas, que ofrece respuestas que despiertan algo en ti, algo que no sabías que existía. Curiosidad, deseo, ambición. El Nuevo Testamento, en la primera carta de Juan, identificará 3 categorías de tentación: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y notablemente, el próximo versículo del Génesis mostrará estas 3 categorías en acción. Pero antes de llegar allí, detengámonos un momento en esta conversación. Es la primera conversación teológica de la historia, la primera discusión sobre la naturaleza de Dios, sobre sus mandamientos, sobre sus motivaciones. Y es una conversación entre una mujer inocente y un ser que ha tenido eones para perfeccionar el arte del engaño. Eva no estaba preparada para este debate. ¿Cómo podría estarlo? Nunca había encontrado la mentira. Nunca había experimentado la manipulación. Vivía en un mundo donde las palabras siempre significaban lo que decían, donde la verdad era el único idioma conocido. La serpiente, en cambio, era maestra de la ambigüedad. Mezclaba verdad con mentira de formas casi imperceptibles. Sí, sus ojos serían abiertos. Sí, conocerían el bien y el mal, pero no serían como Dios en el sentido que la serpiente insinuaba. Y sí, morirían, aunque no instantáneamente como quizás Eva imaginaba. Es un recordatorio sobrio para nosotros hoy. Las tentaciones más peligrosas rara vez vienen disfrazadas de mal evidente. Vienen envueltas en verdades a medias, en promesas plausibles, en ofertas que parecen razonables hasta que es demasiado tarde. La serpiente no le pidió a Eva que odiara a Dios. Solo le pidió que cuestionara a Dios, que dudara de su bondad, que sospechara de sus motivos. Y esa duda, esa pequeña semilla de desconfianza plantada en un corazón inocente, fue suficiente. Tú miras el árbol, lo miras de verdad por primera vez, y lo que ves cambiará todo. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Tú lo miras, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Quizás lo habías visto cientos de veces antes, pero siempre de pasada, siempre con la indiferencia de lo prohibido. Ahora es diferente. Ahora lo ves con nuevos ojos. Bueno para comer. Miras los frutos, maduros, perfectos, probablemente fragantes. Tu cuerpo, aunque no conoce el hambre verdadera, reconoce algo apetitoso. Los deseos de la carne despiertan. Agradable a los ojos. El árbol es hermoso. Sus hojas brillan. Sus ramas se extienden con elegancia. Sus frutos tienen colores que atraen la mirada. Los deseos de los ojos se encienden. Codiciable para alcanzar la sabiduría.
Aquí está el anzuelo más profundo. No es solo comida, no es solo belleza, es conocimiento, es ser como Dios, es la vanagloria de la vida, el orgullo que quiere elevarse más allá de sus límites. 3 tentaciones, 3 deseos, 3 razones para extender la mano. ¿Cuánto tiempo duró este momento? Segundos, minutos, una eternidad comprimida en un instante. El Génesis no lo dice, solo nos da el resultado. Y tomó de su fruto y comió. 6 palabras en español, menos en hebreo. Y sin embargo, estas palabras contienen la caída de la humanidad, el origen del pecado, el comienzo de la muerte. Tú extiendes la mano, tus dedos tocan la piel del fruto. Es suave, quizás ligeramente cálido por el sol del Edén. Lo arrancas de la rama, lo acercas a tus labios. ¿Hubo un momento de duda? ¿Un último segundo de vacilación donde la voz de Dios resonó en tu memoria? El día que de él comieres, ciertamente morirás. Si lo hubo, no fue suficiente. Muerdes, masticas, tragas. ¿El sabor es dulce? ¿Amargo? ¿Ambos? El texto no lo describe, quizás porque el sabor físico era irrelevante comparado con lo que estaba sucediendo en el plano espiritual. Algo cambia, no inmediatamente visible, pero profundamente real. Una inocencia que no sabías que tenías comienza a desvanecerse. Un conocimiento que no sabías que te faltaba comienza a emerger. Y entonces miras a Adán. Él está contigo. El texto hebreo dice que estaba con ella, usando una preposición que sugiere presencia inmediata. ¿Estuvo allí durante toda la conversación con la serpiente? ¿Escuchó el diálogo en silencio? ¿O llegó después cuando el fruto ya estaba en tu mano? Los comentaristas han debatido este punto durante siglos. Algunos culpan a Adán por su pasividad, por no intervenir, por no proteger a su esposa del engaño. Otros sugieren que llegó después, que solo vio el fruto ofrecido sin conocer el contexto. Lo que sabemos es esto: y dio también a su marido, el cual comió así como ella. No hay registro de resistencia, no hay registro de debate, no hay registro de que Adán cuestionara, dudara o rechazara. Simplemente comió. El apóstol Pablo, siglos después, notará esta diferencia. Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Eva fue engañada por la serpiente. Adán aparentemente pecó con los ojos abiertos, sabiendo lo que hacía. ¿Es esto una atenuante para Eva? ¿Un agravante para Adán? Los teólogos han discutido estas cuestiones interminablemente. Lo que es claro es que ambos comieron, ambos desobedecieron, ambos cayeron, y en ese momento el mundo cambió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos. La serpiente había dicho la verdad en esto. Sus ojos fueron abiertos, pero lo que vieron no fue la gloria divina que quizás esperaban. Lo que vieron fue su propia desnudez. Y conocieron que estaban desnudos. Habían estado desnudos desde el principio, pero antes no importaba. Antes no había vergüenza, no había vulnerabilidad, no había necesidad de esconderse. Ahora de repente la desnudez era insoportable. Y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Es un detalle conmovedor. Las primeras ropas de la historia humana, cosidas torpemente con hojas de higuera. Un intento desesperado de cubrir lo que ya no podía ser cubierto, de esconder lo que ya había sido expuesto. Pero las hojas de higuera no eran suficientes. Nada que ellos pudieran hacer sería suficiente.
porque el problema no era la desnudez física, el problema era la ruptura espiritual, la separación de Dios, la pérdida de la inocencia que ninguna hoja podría restaurar. El fruto del conocimiento había cumplido su promesa. Ahora conocían el bien y el mal, pero ese conocimiento no los hizo como Dios, los hizo conscientes de cuán lejos estaban de Él. Es la ironía cruel del pecado. Promete elevación y entrega degradación. Promete libertad y entrega esclavitud. Promete vida y entrega muerte. Eva había buscado sabiduría, encontró vergüenza. Había buscado ser como Dios, se encontró huyendo de Él. Y ahora, en el frescor del día, se escucha un sonido familiar. Pasos en el jardín. La voz que antes traía alegría, ahora trae terror. Dios viene caminando, y Adán y Eva se esconden entre los árboles. El juicio está a punto de comenzar. Tú te escondes. Por primera vez en tu existencia, te escondes de Dios. Antes el sonido de sus pasos en el jardín era el momento más esperado del día. Esa hora fresca cuando el sol comenzaba a descender, cuando la brisa soplaba suavemente entre los árboles, cuando el Creador venía a caminar con sus criaturas. Era comunión pura, intimidad perfecta, amor sin barreras. Ahora es terror. Tú y Adán se agazapan detrás de los árboles, las hojas de higuera apenas cubriendo su desnudez, el corazón latiendo con un ritmo nuevo y desagradable. Es el primer latido de miedo, el primer pulso de culpa, el primer temblor de vergüenza. ¿Dónde estás?, llama la voz de Dios. Es una pregunta extraña viniendo de un ser omnisciente. Dios sabe dónde están. Puede ver a través de los árboles, a través de las hojas, a través de las excusas que ya se están formando en sus mentes. La pregunta no es para obtener información, es para provocar confesión. ¿Dónde estás? No solo físicamente, sino espiritualmente. ¿Dónde te encuentras ahora en relación conmigo? ¿Qué ha pasado con la intimidad que teníamos? ¿Por qué te escondes de quien te creó, te amó, te dio todo? Adán responde primero: oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo, y me escondí. Miedo. Es la primera vez que la palabra aparece en la Biblia. Antes del pecado no había miedo. Ahora es la emoción dominante. Dios hace otra pregunta. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y aquí comienza el juego de las culpas. El primer intento humano de evadir responsabilidad. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Escucha con atención las palabras de Adán. No dice simplemente, la mujer me dio. Dice la mujer que me diste. Hay una acusación implícita allí, una sugerencia de que la culpa es, en última instancia, de Dios. Tú me diste esta mujer. Ella me dio el fruto. Yo solo comí. Es el patrón que se repetirá a lo largo de la historia humana. Culpar a otros, culpar las circunstancias, culpar a Dios mismo. Cualquier cosa menos aceptar la propia responsabilidad. Dios se vuelve hacia ti, Eva. ¿Qué es lo que has hecho? Tú respondes, la serpiente me engañó y comí. También tú señalas a otro. La serpiente me engañó. No fue mi culpa. Fui víctima de un engaño. Y es verdad, en parte, la serpiente sí te engañó, pero también es verdad que tú elegiste creerle, elegiste mirar el árbol con deseo, elegiste extender la mano, elegiste comer. El engaño no elimina la responsabilidad,
La atenúa quizás, pero no la elimina. Dios no discute con las excusas. No entra en un debate sobre quién tiene más culpa. Simplemente pronuncia el juicio. A la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Es la primera maldición de la Biblia. La serpiente, que quizás antes caminaba erguida, ahora se arrastrará por el suelo. Es una degradación, una humillación, un recordatorio perpetuo de su papel en la caída. Pero en medio de la maldición hay una promesa que los teólogos llaman el protoevangelio, el primer evangelio, la primera buena noticia en medio de las malas noticias. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. La descendencia de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. Es una promesa de victoria futura, de redención venidera, de un descendiente que deshará lo que la serpiente ha hecho. Los cristianos ven en estas palabras la primera profecía de Cristo, el hijo de una mujer que derrotará a Satanás en la cruz. Pero eso está en el futuro lejano. Por ahora hay más juicios que pronunciar. A ti, Eva, Dios dice: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Tres consecuencias: dolor en el embarazo, dolor en el parto, y una relación alterada con tu esposo, donde el deseo y el dominio reemplazarán la igualdad perfecta del Edén. Es importante notar que estos no son castigos arbitrarios, son consecuencias naturales de la ruptura. El pecado ha introducido el dolor en un mundo que no lo conocía, ha distorsionado las relaciones que antes eran armoniosas, ha sembrado semillas de conflicto donde antes solo había paz. A Adán, Dios dice: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. La tierra misma es maldecida. El trabajo que antes era gozo, ahora será sudor y fatiga, y al final la muerte. Polvo eres, y al polvo volverás. Es la sentencia que pende sobre toda la humanidad desde entonces. Nacemos, luchamos, sudamos, sufrimos, y al final morimos. El ciclo que comenzó en el Edén continúa hasta hoy. Pero incluso en medio del juicio hay gracia. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Las hojas de higuera no eran suficientes. Dios mismo provee vestiduras mejores, túnicas de pieles, lo que significa que un animal tuvo que morir para cubrir la desnudez humana. Es el primer sacrificio de la Biblia, el primer derramamiento de sangre, el primer indicio de que la redención del pecado requerirá muerte, sangre, sustitución. Un inocente muriendo para cubrir a los culpables. Los teólogos ven aquí un anticipo de todo el sistema sacrificial que vendrá después, y ultimadamente del sacrificio de Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero por ahora, vestidos con pieles de animales, Adán y Eva se preparan para lo impensable: la expulsión del paraíso. Antes de que las puertas del Edén se cierren para siempre, hay un momento de gracia que a menudo se pasa por alto.
Y llamó a Adán el nombre de su mujer, Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Tú recibes tu nombre, no mujer, no Isha, sino Eva. En hebreo, Chava, de la raíz que significa vivir o dar vida. Es un nombre de esperanza, no de condena. Un nombre que mira hacia adelante, hacia los hijos que vendrán, hacia la humanidad que descenderá de ti. Adán te da este nombre después del juicio, después de escuchar las consecuencias del pecado, después de saber que morirán, y sin embargo te llama Madre de todos los vivientes. Es un acto de fe, es creer en la promesa de que habrá descendencia, de que la vida continuará, de que la muerte no tendrá la última palabra. Hay algo profundamente conmovedor en este momento. En medio de la tragedia más grande de la historia humana, hay un destello de esperanza, un nombre que proclama vida cuando la muerte acaba de entrar en el mundo. Pero la gracia no elimina las consecuencias. Y dijo Jehová Dios, He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre. Hay otro árbol en el Edén, el árbol de la vida. Hasta ahora, Adán y Eva podían comer de él libremente. Quizás lo hacían regularmente. Quizás su fruto era lo que mantenía sus cuerpos en perfecta salud, inmunes a la decadencia y la muerte. Pero ahora, con el pecado en sus corazones, vivir para siempre sería una maldición, no una bendición. Imagina una eternidad de culpa, de vergüenza, de separación de Dios. Imagina existir para siempre en un estado de caída, sin esperanza de redención, sin posibilidad de cambio. La muerte paradójicamente se convierte en una misericordia, un límite al sufrimiento, una puerta hacia algo más allá. Pero para que la muerte pueda cumplir su propósito, el árbol de la vida debe ser protegido. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. Querubines. No los angelitos regordetes de la iconografía renacentista, sino seres terribles y majestuosos, guardianes del trono divino, criaturas de fuego y alas y ojos que ven todo, y una espada encendida, girando constantemente, bloqueando el camino de regreso. Tú miras hacia atrás mientras caminas hacia el exilio. El Edén brilla detrás de ti, hermoso e inalcanzable. Los querubines montan guardia, sus formas resplandeciendo con luz sobrenatural. La espada de fuego corta el aire, un recordatorio perpetuo de lo que se ha perdido. No hay camino de regreso, no por esta ruta, no por esfuerzo humano. Si alguna vez la humanidad ha de regresar al paraíso, tendrá que ser por otro camino, un camino que Dios mismo tendrá que abrir. Y esa es la promesa escondida en el juicio. La descendencia de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. Algún día, de alguna manera, lo que se perdió será restaurado. El exilio terminará. Las puertas se abrirán de nuevo. Pero ese día está muy lejos. Generaciones, milenios, eones en el futuro. Por ahora solo hay el presente, solo hay el exilio, solo hay la tierra sin labrar, que espera fuera del Edén, con sus espinos y cardos, con su sudor y su dolor. Tú caminas junto a Adán hacia lo desconocido. Detrás de ustedes, el paraíso se desvanece en la distancia. Adelante, un mundo nuevo y hostil los espera. Pero llevas contigo algo que la serpiente no pudo robar. Llevas la promesa, llevas la esperanza,
Llevas en tu vientre, aunque aún no lo sabes, el futuro de toda la humanidad. Eres Eva, la madre de todos los vivientes, y tu historia apenas comienza. El primer amanecer fuera del Edén es diferente a cualquier amanecer que hayas conocido. Tú despiertas sobre tierra dura, no sobre la hierba suave del paraíso. El aire es más frío, más áspero. Los sonidos son diferentes. No el murmullo armonioso del jardín, sino el silbido del viento entre rocas, el aullido lejano de animales que ahora cazan para sobrevivir. El mundo fuera del Edén no es malo en sí mismo. Sigue siendo creación de Dios, sigue teniendo belleza, sigue ofreciendo sustento, pero está marcado por la maldición. La tierra ya no produce espontáneamente. Hay que trabajarla, luchar contra ella, arrancarle sus frutos con esfuerzo y sudor. Tú observas a Adán mientras examina el suelo. Sus manos, que antes solo habían tocado frutos maduros y flores perfectas, ahora deben aprender a cavar, a plantar, a esperar. El trabajo que antes era gozo puro, ahora es necesidad urgente. Los primeros días deben haber sido de aprendizaje brutal. ¿Cómo construir un refugio? ¿Cómo encontrar agua? ¿Cómo distinguir las plantas comestibles de las venenosas? En el Edén, todo era seguro, todo era bueno. Aquí afuera hay peligros que nunca imaginaron, y sin embargo no están solos. Dios no los ha abandonado. Ha pronunciado juicio, sí. Ha cerrado las puertas del paraíso, sí, pero no ha retirado su presencia por completo. El texto del Génesis no describe las interacciones entre Dios y la primera pareja después de la expulsión, pero los capítulos siguientes sugieren que la comunicación continúa. Caín y Abel ofrecerán sacrificios a Dios. Caín hablará con Dios después del asesinato de su hermano. La relación está dañada, pero no destruida. Es un patrón que se repetirá a lo largo de toda la Biblia. El pecado separa, pero Dios persigue. La humanidad huye, pero Dios busca. Las puertas se cierran, pero Dios abre ventanas. Tú, Eva, comienzas a adaptarte a esta nueva realidad. Aprendes a trabajar junto a Adán, a compartir las cargas del exilio. Las túnicas de pieles que Dios les dio protegen sus cuerpos del frío y del sol. Son un recordatorio constante tanto del pecado como de la gracia. Un animal murió para cubrirlos, pero fue Dios quien proveyó la cobertura. Los días se convierten en semanas, las semanas en meses, y entonces algo nuevo comienza a suceder en tu cuerpo. Náuseas por las mañanas, un cansancio diferente al del trabajo, cambios que no puedes explicar porque nunca los has experimentado, porque nadie los ha experimentado antes. Estás embarazada. La promesa de Dios comienza a cumplirse. Habrá descendencia. La humanidad continuará. La vida, a pesar de la muerte que ahora acecha, encontrará un camino. Pero el embarazo fuera del Edén no es como habría sido dentro. Dios lo advirtió. Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Los meses de gestación traen incomodidades, malestares, ansiedades que no existían en el plan original. Y cuando llega el momento del parto, el dolor es real, es intenso, es algo completamente nuevo en la experiencia humana. Tú eres la primera mujer en dar a luz. No hay parteras, no hay madres experimentadas que te guíen, no hay tradiciones que seguir. Solo tú, Adán, y el misterio de una nueva vida luchando por emerger. El dolor es el precio del pecado, pero el resultado del dolor es un regalo, un niño. El primer niño nacido de mujer. El primer ser humano que no fue creado directamente por Dios, sino que vino a través del proceso natural que Dios diseñó. Lo llamas Caín.
Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Tú sostienes a tu primer hijo en brazos. Es pequeño, frágil, completamente dependiente de ti. Sus ojos, apenas abiertos, buscan tu rostro. Sus manos diminutas se aferran a tu dedo con una fuerza sorprendente. Es un milagro. Después de todo lo perdido, después del paraíso abandonado, después de la muerte que ahora sombrea cada día, aquí hay vida nueva, aquí hay esperanza encarnada. Por voluntad de Jehová he adquirido varón. Tus palabras revelan fe. A pesar de todo, sigues reconociendo a Dios como la fuente de la vida. Sigues creyendo que Él está involucrado, que Él se preocupa, que Él cumple sus promesas. El nombre Caín, en hebreo Caín, está relacionado con el verbo adquirir o producir. Es un nombre de logro, de posesión, de orgullo maternal. Este es mi hijo. Lo he adquirido, lo he producido. ¿Pensaste quizás que Caín era el cumplimiento de la promesa? ¿Que este hijo sería el que aplastaría la cabeza de la serpiente? El texto no lo dice, pero muchos comentaristas han especulado que Eva pudo haber tenido esa esperanza. Después de todo, Dios prometió que su descendencia vencería al mal. Y aquí está su primer descendiente. Si esa era tu esperanza, el tiempo la desvanecería cruelmente. Pero por ahora, en este momento de nacimiento y maravilla, solo hay alegría. La alegría de una madre primeriza, la alegría de ver la promesa de vida cumplirse, la alegría de saber que la humanidad continuará. Después de Caín viene Abel. Después dio a luz a su hermano Abel. El nombre Abel, en hebreo, Hebel, significa aliento o vapor. Es una palabra que aparecerá repetidamente en el libro de Eclesiastés, traducida como vanidad. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Es un nombre que sugiere fragilidad, transitoriedad, la brevedad de la vida. ¿Por qué darle a tu segundo hijo un nombre tan melancólico? ¿Fue un presentimiento, una intuición maternal de que su vida sería corta? ¿O simplemente un reconocimiento de la nueva realidad fuera del Edén, donde la vida es frágil y la muerte siempre acecha? No lo sabemos. El Génesis guarda silencio sobre los sentimientos de Eva, sobre sus esperanzas y temores maternales, sobre las noches de insomnio y los días de preocupación que toda madre conoce. Lo que sí sabemos es que los dos hermanos crecieron y tomaron caminos diferentes. Y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Dos vocaciones, dos formas de ganarse la vida en el mundo post-Edén. Abel cuida animales, siguiendo quizás el ejemplo del propio Dios que vistió a sus padres con pieles. Caín trabaja la tierra, cumpliendo la sentencia pronunciada sobre Adán. Con el sudor de tu rostro comerás el pan. Ambas son ocupaciones honorables. Ambas son necesarias para la supervivencia. No hay nada en el texto que sugiera que una sea superior a la otra. Pero algo va mal en el corazón de Caín. Y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Los primeros sacrificios de la historia humana, los primeros intentos de adoración formal, de acercamiento a Dios a través de ofrendas. Y Dios acepta uno y rechaza el otro. ¿Por qué? El texto no explica directamente, pero hay pistas. Abel trajo de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, lo mejor de lo mejor. Una ofrenda costosa, sacrificial,
que representaba verdadera devoción. De Caín solo se dice que trajo del fruto de la tierra. No se menciona que fuera lo mejor, lo primero, lo más selecto. Quizás fue una ofrenda de conveniencia, no de corazón. Quizás la actitud detrás del regalo era tan importante como el regalo mismo. La carta a los Hebreos en el Nuevo Testamento ofrece una interpretación. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Fe. Esa era la diferencia. Abel ofreció con fe. Caín ofreció sin ella. Y cuando Dios rechazó su ofrenda, Caín no respondió con arrepentimiento, respondió con ira. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. La ira, el resentimiento, la envidia hacia su hermano, emociones que fermentan, que crecen, que eventualmente explotan en violencia. Dios mismo advierte a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Es una advertencia misericordiosa, una oportunidad de cambiar de rumbo. El pecado está agazapado como una bestia, esperando devorar, pero Caín tiene el poder de dominarlo. Puede elegir diferente, puede resistir la tentación, pero Caín no escucha. Y tú, Eva, estás a punto de experimentar un dolor que ninguna madre debería conocer. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Tú no estabas allí, no viste el golpe, no escuchaste el grito, no presenciaste el momento en que la vida abandonó el cuerpo de tu hijo menor, pero en algún momento lo supiste. Quizás fue el silencio, Abel que no regresaba del campo, las horas que pasaban sin su voz, sin su risa, sin el sonido de sus ovejas balando en la distancia. Quizás fue la mirada de Caín, algo diferente en sus ojos cuando finalmente apareció, algo oscuro, algo culpable, algo que trataba de esconderse pero que no podía ocultarse del todo. O quizás fue Dios mismo quien te lo dijo, quien te llevó al campo donde yacía el cuerpo de tu hijo, la sangre empapando la tierra que Adán había labrado con tanto esfuerzo. La primera muerte humana. Y no fue por vejez, no fue por enfermedad, no fue por accidente, fue asesinato, fratricidio, un hermano matando a otro hermano. El pecado que comenzó con un fruto había florecido en sangre. Tú, Eva, te conviertes en la primera madre en duelo, la primera en conocer ese dolor específico, ese vacío particular, esa herida que nunca sana completamente. Sostienes el cuerpo sin vida de Abel, ese niño cuyo nombre significaba aliento y que ahora ya no respira. ¿Lloraste? El texto no lo dice, pero ¿cómo no ibas a llorar? ¿Cómo no ibas a gritar contra el cielo, contra la injusticia, contra el destino cruel que te había arrebatado a tu hijo? Y el asesino era tu otro hijo. Ese es el horror adicional que el Génesis no explora, pero que podemos imaginar. No perdiste solo a Abel, perdiste también a Caín, de una manera diferente pero igualmente devastadora. El hijo que habías cargado en tu vientre, que habías amamantado, que habías visto crecer, se había convertido en un asesino. Dios confronta a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y Caín responde con la mentira más famosa de la historia: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Pero la sangre de Abel clama desde la tierra. No se puede ocultar el asesinato del Dios que todo lo ve.
¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Caín es maldecido, no con muerte, curiosamente, sino con exilio. Vagará por la tierra, sin hogar, sin raíces, sin la capacidad de cultivar el suelo que fue su vocación. Es un castigo que se ajusta al crimen. Derramó sangre sobre la tierra, y ahora la tierra lo rechaza. Caín se queja de que su castigo es demasiado grande. Teme que cualquiera que lo encuentre lo matará. Y Dios, en un acto de misericordia que desafía nuestra comprensión, le pone una señal de protección. Ciertamente cualquiera que matare a Caín, 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín, para que no lo matase cualquiera que le hallara. Es un misterio. ¿Por qué proteger al asesino? ¿Por qué no ejecutar justicia inmediata? Los teólogos han debatido esto durante siglos. Quizás Dios quería que la humanidad aprendiera que la venganza no es la respuesta. Quizás quería dar a Caín tiempo para arrepentirse. Quizás simplemente estaba demostrando que su misericordia es más profunda que nuestra comprensión. Caín se va. Salió Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Nod significa vagabundeo. Caín se establece en la tierra del vagabundeo, una paradoja que captura su existencia. Construirá una ciudad, tendrá descendientes, pero siempre será un exiliado. Siempre llevará la marca de su crimen. Y tú, Eva, te quedas con el vacío. Un hijo muerto, otro hijo perdido, el sueño de una familia perfecta destrozado por el mismo pecado que te expulsó del paraíso. ¿Cuántas noches lloraste? ¿Cuántas veces miraste hacia el oriente, preguntándote dónde estaba Caín, si estaba vivo, si alguna vez se arrepentiría? ¿Cuántas veces visitaste el lugar donde enterraste a Abel, hablándole como si pudiera oírte? El Génesis no responde estas preguntas. Eva, después de este punto, casi desaparece de la narrativa. Se menciona una vez más, brevemente, en el nacimiento de otro hijo. Pero sus sentimientos, sus luchas, sus años de duelo, quedan en silencio. Es el silencio de tantas madres a lo largo de la historia. Mujeres que han sufrido pérdidas indecibles, que han enterrado hijos, que han visto familias destrozadas por la violencia. Sus historias rara vez se cuentan en detalle, pero su dolor es real y su resiliencia es asombrosa. Tú, Eva, sobreviviste. No solo sobreviviste, sino que continuaste. Continuaste viviendo, continuaste amando, continuaste creyendo en la promesa. Y esa continuación, esa persistencia en medio del dolor, es quizás tu mayor legado. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set. Porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Después de la tragedia, la vida continúa. Después de la muerte, el nacimiento. Después de la pérdida, la restauración. Tú sostienes a Set en tus brazos, y hay lágrimas en tus ojos. Lágrimas de alegría mezcladas con el dolor que nunca desaparece completamente. Este hijo no reemplaza a Abel. Nadie puede reemplazar a un hijo perdido. Pero es un consuelo, un regalo, una señal de que Dios no te ha abandonado. El nombre Set, en hebreo Shet, viene de una raíz que significa poner o establecer. Dios me ha puesto otro hijo. Es un nombre de provisión divina,
de gracia en medio de la tragedia, de esperanza renovada. Y Set será el ancestro de una línea que llevará la promesa hacia adelante. De Set vendrá Enós, y de Enós vendrá Cainán, y la genealogía continuará a través de generaciones hasta llegar a Noé, y de Noé a Abraham, y de Abraham eventualmente a David, y de David a José, el esposo de María, la madre de Jesús. La descendencia de la mujer que aplastará la cabeza de la serpiente vendrá a través de Set. La promesa pronunciada en el Edén se cumplirá a través de esta línea que comenzó con tu tercer hijo. Pero tú no viviste para ver ese cumplimiento. Ningún ser humano de tu generación lo vio. La promesa era para el futuro lejano, para descendientes que aún no podías imaginar, para un mundo que aún no existía. Y sin embargo creíste. Esa es la fe de Eva, no una fe que ve el cumplimiento, sino una fe que confía en la promesa. No una fe que entiende todos los detalles, sino una fe que se aferra a la palabra de Dios, incluso cuando todo parece perdido. El Génesis menciona que Adán y Eva tuvieron otros hijos e hijas, además de Caín, Abel y Set. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set, 800 años, y engendró hijos e hijas. 800 años. Es un número que desafía nuestra comprensión moderna. ¿Literal? ¿Simbólico? ¿Una forma diferente de contar el tiempo? Los estudiosos debaten, y no hay consenso definitivo. Lo que es claro es que Adán y Eva vivieron mucho tiempo, tuvieron muchos hijos, y vieron el comienzo de la expansión humana sobre la tierra. Fueron testigos de nietos, bisnietos, generaciones que se multiplicaban y llenaban el mundo. ¿Qué les contaste a esos descendientes? ¿Qué historias compartiste alrededor del fuego en las noches frías? ¿Les hablaste del Edén, de los ríos cristalinos, de los árboles cargados de frutos, de caminar con Dios en el frescor del día? ¿Les advertiste sobre la serpiente? ¿Les contaste cómo la duda se deslizó en tu corazón? ¿Cómo el deseo nubló tu juicio? ¿Cómo un solo bocado cambió todo? ¿Les hablaste de Abel, del hijo que perdiste, del dolor que nunca sanó completamente? ¿Les rogaste que no siguieran el camino de Caín, que dominaran el pecado que acecha a la puerta, que eligieran la vida sobre la muerte? El Génesis no registra tus palabras, pero podemos imaginarlas. Una madre anciana, rodeada de generaciones que descienden de ella, compartiendo la sabiduría duramente ganada de una vida marcada tanto por el pecado como por la gracia. Yo estuve en el paraíso, quizás dijiste. Yo caminé con Dios. Yo lo perdí todo por un momento de desobediencia, pero Dios no me abandonó. Dios prometió redención, y esa promesa es para ustedes también. La Biblia no registra la muerte de Eva. No hay descripción de sus últimos días, de sus últimas palabras, de su último aliento. Simplemente desaparece del texto después del nacimiento de Set, dejando que su legado hable por sí mismo. Pero sabemos que murió. Polvo eres y al polvo volverás. La sentencia pronunciada en el Edén se cumplió eventualmente, como se cumple para todos nosotros. ¿Dónde fue enterrada? ¿Junto a Abel? ¿Quizás en el campo que bebió su sangre? ¿En algún lugar especial que Adán eligió para honrar a la madre de todos sus hijos? No lo sabemos. Lo que sabemos es que su historia no terminó con su muerte. Su historia continúa en cada ser humano que ha vivido desde entonces. Cada uno de nosotros lleva algo de Eva en nuestro ser. Su curiosidad, su capacidad de elección, su vulnerabilidad a la tentación, pero también su resiliencia, su esperanza, su fe en las promesas de Dios. Eres descendiente de Eva.
Su sangre corre por tus venas. Su historia es parte de tu historia. Y la promesa que se le dio es también tu promesa. Y así llegamos al final de nuestro viaje. Desde el silencio del sexto día hasta el bullicio de las generaciones que poblaron la tierra. Desde la costilla de Adán hasta la madre de toda la humanidad. Desde el paraíso perdido hasta la esperanza que nunca muere. Eva, la primera mujer, la primera esposa, la primera madre. La primera en pecar, sí, pero también la primera en recibir la promesa de redención. Su historia es compleja, como lo es toda historia humana. No fue una santa perfecta ni una villana irredemible. Fue una mujer que amó y perdió, que erró y aprendió, que cayó y se levantó. A lo largo de los siglos, Eva ha sido interpretada de muchas maneras. Para algunos es la tentadora, la que trajo el pecado al mundo, la responsable de todos los males de la humanidad. Para otros es la víctima, engañada por una serpiente más astuta que ella, abandonada por un esposo que debió protegerla. Pero quizás la interpretación más fiel al texto es también la más humana. Eva fue una persona real enfrentando decisiones reales en circunstancias extraordinarias. Tomó una mala decisión, como todos nosotros hemos tomado malas decisiones. Sufrió las consecuencias, como todos nosotros sufrimos consecuencias, y encontró la manera de seguir adelante, como todos nosotros debemos encontrar la manera de seguir adelante. Su legado no es solo el pecado original, es también la promesa original, la promesa de que la descendencia de la mujer vencerá al mal, la promesa de que la muerte no tendrá la última palabra, la promesa de que algún día las puertas del paraíso se abrirán de nuevo. Los cristianos ven el cumplimiento de esa promesa en Jesús, nacido de una mujer, descendiente de Eva a través de Set, y Noé, y Abraham, y David, el que aplastó la cabeza de la serpiente en la cruz, el que abrió el camino de regreso al árbol de la vida, el que ofrece a todos los hijos de Eva la oportunidad de volver a casa. Pero incluso si no compartes esa fe específica, hay algo universal en la historia de Eva. Algo que resuena en el corazón humano independientemente de la tradición religiosa. Es la historia de la inocencia perdida y la madurez ganada. Es la historia del error y la redención. Es la historia de la esperanza que persiste incluso cuando todo parece perdido. Eva no fue perfecta. Ninguno de nosotros lo es. Pero ella siguió adelante. Siguió amando. Siguió creyendo. Siguió trayendo vida al mundo incluso después de haber conocido la muerte. Y eso, quizás, es lo más heroico de todo. Gracias por acompañarme en este viaje, historiadores religiosos. Gracias por explorar conmigo los primeros capítulos de la historia humana, con mente abierta y corazón reflexivo. La historia de Eva terminó hace milenios, pero su legado continúa, en cada madre que sostiene a su hijo, en cada persona que enfrenta la tentación y busca la fuerza para resistir, en cada ser humano que, a pesar del dolor y la pérdida, elige seguir adelante con esperanza. Somos hijos de Eva, y como ella estamos invitados a creer en la promesa. Que esa promesa ilumine tu camino. Que la gracia que cubrió a Eva te cubra también a ti. Y que, al final del viaje, encuentres las puertas del paraíso abiertas, esperándote. Hasta la próxima. Que la paz de lo eterno descanse sobre ti.